Hola, bienvenidos a OE Academy, soy Juan Mari Ruiz. El vídeo de hoy me lo sugirió Estefany, una de vosotros que hace un par de semanas me mandó un correo electrónico diciéndome que tenía ciertos problemas con su picado, sobre todo a la hora de coordinar el movimiento de los dedos con el movimiento de la lengua, sobre todo cuando la frase va rápida. Hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios para intentar mejorarlo. Pero, como ocurre con muchas cosas, no basta con hacer un ejercicio unas cuantas veces, es la constancia en el estudio. Por eso siempre os insisto que debemos calentar bien, solo con la caña, notas tenidas, ejercicios de mecanismo, que aunque en cierta medida puedan resultar un poco aburridos, son la base de lo que necesitamos para luego tocar todo el repertorio, que es lo que nos gusta. Muchas veces hemos dicho que para tener un buen picado, lo que es imprescindible es tener un buen ligado, un buen envío de aire, que lo mismo nos sirve para mantener una nota, como acabo de hacer, para hacer una escala ligada, para hacer la picada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando trabajamos el picado nos obsesionamos en cierta medida con el golpe de lengua, como pensando que ese golpe es lo que hace sonar la nota, como si en un piano damos a la tecla y sonará. En el caso del piano es cierto, percutimos aquí, el macillo golpea con la cuerda y suena, pero si yo solo muevo la lengua, esto no suena. Tenemos que tener aire por debajo que haga sonar la caña, produce un sonido, sobre ese sonido podremos actuar. De lo contrario, tenemos problemas de sonido y luego muchos más de coordinación, porque siempre va a haber un retardo entre el movimiento de los dedos y cuando la nota empieza a sonar. Por eso, cuando queráis empezar a trabajar picado, incluso a las velocidades más extremas, empezad despacio y mejor aún haciéndolo ligado. Y siempre, por supuesto, con metrónomo. Pondremos una velocidad cómoda, que es 120. Ahí estamos. Y vamos a hacer, he cogido sol mayor, es una buena tesitura. El picado siempre es más sencillo en tesitura media y aguda que media o grave. Voy a coger una octava de sol mayor, luego igual nos vamos un poco más arriba, porque creo que es un sitio cómodo. Ningún misterio. Esto mismo envío de aire, golpe suave de lengua, notas largas. Mismo envío de aire, notas cortas. ¿Qué significa? Que la lengua va a estar un poco más de tiempo contra la caña. Pero mantengo en la misma dirección, por eso he dejado la última nota un poco más larga, para comprobar que todavía estaba ahí. 2 veces cada nota. Entre estas dos últimas solo ha cambiado que la lengua ha estado más o menos tiempo interrumpiendo el paso de aire contra la caña. El soplo, el envío de aire, ha sido exactamente igual. Vamos a ir ganando velocidad haciendo, por ejemplo, un ritmo de corcheas o semicorcheas. Y la lengua va a tener que ir más rápido sobre ese envío estable de aire. Podríamos hacer también con la primera nota larga. Si queréis comprobar que mantenéis bien ese envío de aire, como os insisto tanto. Vale, vamos a ir progresando. Hacemos 2 veces cada nota, pero en semicorcheas. Ya empezamos a tener velocidad. Si veis que os cuesta llegar hasta el final, basta con hacer solo la subida. De hecho, es más sencillo. Ese sentido ascendente invita a apoyarse en el aire. Es más fácil la subida que la bajada. Podríamos quedarnos aquí. Ya que tenemos una cierta velocidad, podríamos investigar la parte aguda. Os he dicho antes que no es tan difícil como la grave.
Seguramente aquí os encontraréis más a gusto que si hacemos... Aquí las notas consumen un poco más de aire, cuesta un poco más mantener. Bien, ahora ya estamos a una velocidad que si yo intentara hacer ya directamente... Es lo que estaba en la consulta de Stephanie, que a esta velocidad seguramente todavía nos costará. Bien, podemos hacer top, tati, top, tetita, totati, mantenemos una nota larga, bueno, con un valor doble, digamos, y corremos en las otras dos. Esta tesitura se nos queda un poco corta. Vamos a subir hasta el re agudo. Ya empezamos a coordinar dos notas un poco más rápidas. Podemos invertir el ritmo. Ya veréis cómo encajáis el final. Podemos cambiar todos los ritmos que queramos. Podemos ir incrementando la velocidad. Y otra cosa interesante, porque me podéis decir que una escala es bastante sencillo. Podemos hacer la escala en terceras. Tenéis muchos ejercicios en el cuaderno de estudios de distintas combinaciones de notas. Podríamos usar ahora... por ejemplo, la escala en terceras o el arpegio. Añadiendo estos cambios de ritmo que hemos hecho. Resumiendo, el principio fundamental, un envío de aire estable sobre el que trabajar, muchas escalas ligadas antes de trabajar el picado y poco a poco ir incrementando la velocidad sin perder ese envío de aire y también la complejidad del giro de notas en lugar de una escala, una terceras, un arpegio, por ejemplo, pero también sin perder esa continuidad del envío de aire. Seguiremos la semana que viene.